Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí me cogéis acolchando mi huerto. Bueno, ya ha llegado la calor y toca acolchar un poco para proteger el suelo de tanta radiación solar, de tanto calor. Aquí tengo paja sucia que desperdicia el pony. Fijaos toda la que tengo por aquí, que la tengo ahí tirada para que vaya secando, porque llovió hace unos días. Y ahí tengo más, ¿lo veis? Bueno, podemos emplear paja, pero también podemos emplear todas estas malas hierbas que podemos obtener en el campo. Fijaos este. Mira qué maravilla, mira. Esto sale solo. Estas gramíneas podemos utilizarlas una vez seca, claro. Y ahora las pondremos a secar. Ahora las pondremos en finas capas para que le dé el sol y el viento. Fijaos lo que ya tengo por aquí. Ya están prácticamente secas, ¿ves? Hay que voltearlo un poco para que sequen por ambas caras. Y obtendremos material para acolchado. Bueno, pues aprovechando que estoy haciendo esto, el acolchado, quería hacer un vídeo para que vierais esta técnica tan antigua como la agricultura. Es una forma de proteger al suelo de los cultivos de las inclemencias meteorológicas y a la vez reducir el gasto de agua de riego. También conocida esta técnica por las palabras inglesas de mulch o mulching. Aquí ya he acolchado el cultivo de tomate mata baja. Ahí lo veis. Y ahora he empezado por los de encañar. Esto está regado de antes de ayer. Y con las temperaturas que tenemos en la península, de 30 y tantos grados, el agua evapora. Nada más que tocar el sol, el suelo se evapora. Así que estoy acolchando. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el mulching. Durante las temporadas de verano, en zonas con pocas precipitaciones anuales o durante ciclos de sequía, la disponibilidad de agua para los campos de riego y huertos depende principalmente de extraer agua de los acuíferos, pero estos sufren bajada en su nivel e incluso llegan a secarse si se someten a una sobreexplotación. Por tanto, se impone por parte de todos los que nos servimos de ellos, de los acuíferos, del agua subterránea, hacer un buen uso y poner todas las medidas disponibles para no agotarlos. Siendo uno de estos medios el mulching, el acolchado. Como decía, la técnica del acolchado es tan antigua como la agricultura y consiste básicamente en tapar unos centímetros de tierra, la tierra de cultivo, con algún material para que los rayos solares, el viento, las altas temperaturas, etcétera, no incidan directamente sobre ella, evitando la evaporación directa del agua y por tanto la sequedad de la tierra. O también para que las lluvias fuertes no arrastren la capa superior de la misma. En otras ocasiones se emplea para proteger del frío a los semilleros, haciendo germinar las semillas en menos tiempo o para resguardar algún tipo de cultivo de las heladas. Al mismo tiempo, alfombrar la tierra y hacer que ésta no seque, aumenta el número de microorganismos como son bacterias, hongos
y otros seres vivos como las lombrices, que pueden vivir mejor y reproducirse más, y por tanto humidificar en mayor medida la capa superior, aireándola al cavar sus túneles, y también hace que el agua se infiltre mejor por ellos, acrecentando por tanto la fertilidad del suelo. Otra ventaja del mulching es que imposibilita el crecimiento de muchas de las malas hierbas que nos afectan, dado que bloquean los rayos solares que estas plantas necesitan para su buen desarrollo. Por tanto, crecerán débiles y mal. Aunque hoy en día podemos encontrar en el mercado muchos modelos de plásticos para realizar el acolchado, incluso los tenemos biodegradables, no voy a tratar de ellos puesto que para mí no son compatibles con los huertos orgánicos. Solo voy a citar los materiales naturales que al final de su aprovechamiento enriquecerán el suelo en lugar de ser un problema medioambiental. Podemos emplear para hacer acolchado infinidad de material, entre ellos la paja, el pasto, las hojas, la viruta de madera, los recortes de césped, corteza de árboles, etcétera, etcétera. Pero es imprescindible que estos materiales estén totalmente secos. Para secarlos los dejaremos unos días al sol hasta que veamos que ya no tienen humedad. Es importante acolchar cuando ya las plantas tienen una cierta altura, unos centímetros de altura, y que sean resistentes para evitar dañarlas y taparlas. Bueno amigos, voy a seguir acolchando toda esta zona antes que seque más, y ahora seguimos hablando de este interesante tema. El acolchado se puede emplear además de todo tipo de cultivos de hortalizas de la huerta, también en árboles frutales, principalmente cuando son pequeños o recién plantados. Aquí veis uno de los míos, chiquitines. Bueno, aquí veis otro ejemplo de acolchado. Acolchado en este caso son fresas. Crecen menos las plantas, las malas hierbas, y se protegen de tocar el suelo. Las fresas, ¿lo veis? Aquí tenéis el acolchado que también le he puesto a mis pimientitos. Bueno amigos, ya he terminado de acolchar mis tomates. Ahí los tenéis, ya los tengo todos acolchados, tanto los de encañar como los de suelo. Además de mi cultivo de pepinillo, ahí lo trae. Bien acolchadito, porque aquí pega bastante el sol. Ahora mismo, fijaos la temperatura que tenemos. Y estamos a 19 de mayo. Increíble. Así que las plantas necesitan toda la protección posible y buenos riegos. Y bueno, siguiendo hablando del acolchado y de su material, diré que al ser un material orgánico, como es la paja, por ejemplo, una vez que se ha degenerado y se descomponga, contribuye con sus elementos minerales al enriquecimiento del suelo, siendo un buen abono orgánico para las plantas. Además de hacer más esponjosa la tierra durante el proceso de descomposición, porque todo esto irá después enterrado. Una vez que terminamos y saque los cultivos, cubro con tierra el surco, que ya será para el otoño, y eso se descompone, queda ahí y es buenísimo para el suelo. Ya que lo tengo terminado, si se avecina mucho calor y viento de levante, voy a regar una vez que lo tengo acolchado. Tanto si empleamos para regar goteo o surcos, como en este caso esparciremos el material a emplear de forma que tapemos todo lo posible el terreno, con una capa de unos 2-3 dedos, no mucho, tampoco hace falta que sea muy gruesa. Y cuando llenemos los surcos, como estoy haciendo ahora mismo, no conviene dar mucha presión al agua para que no los arrastre, claro. Yo los tengo muy bien puestos ahora mismo
Ahí está entrando el agua por debajo y fijaos que no se menea. El agua va corriendo por debajo y ahora sale por ahí. Y ya tenemos regado los tomates. Como caso práctico, os diré que cuando riego los veranos, aquí en la zona esta de Cádiz, que es bastante calurosa y con los días de levante muy fuerte, tenía que regar mis cultivos en verano cada 3 días. Era una regla fija. Tanto los tomates, los pimientos, las berenjenas, las calabazas, etc. Pero utilizando el acolchado de paja, el número de días entre riegos es de 6 o 7. Por lo que he duplicado los días de la frecuencia entre riegos y por tanto he reducido a la mitad el consumo de agua. Eso lo dejo ahí como caso práctico. Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿lo veis? Fijaos que bien y qué rápido, ya tenemos el surquito lleno. Vamos a cerrar y pasarlo al otro. Metemos la manguera bien metida. Y listo, ahí tenemos echando agüita. Bueno, y mientras termina de llenar, vamos a resumir para qué es bueno el acolchado. Tiene todas estas ventajas. Protección de cultivo y el suelo de agentes atmosféricos como calor, frío, granizo, lluvia, vientos, etc. Reducción de agua de riego. Impedir la proliferación y desarrollo de malas hierbas. Mantener la humedad del suelo durante más tiempo. Evitar que se formen costras superficial. El sistema radicular de las plantas sufre menos por calor, desarrollándose más y mejor. Impide o reduce el lavado de elementos fertilizantes del suelo por fuertes lluvias. Mejora la textura y calidad del suelo al aumentar la materia orgánica. Favorece la actividad microbiana. Y protege a los frutos al impedir que toquen la tierra, como me va a pasar aquí con los tomates del suelo. Así nunca el tomate podrá estar en contacto con el agua. Bueno, y para finalizar os diré que en zonas pobres de la tierra, sobre todo por la escasez de agua donde antes no se podía cultivar en verano, y que ahora gracias a la implantación de esta técnica tienen excelentes cosechas y pueden alimentar a su población. Y bueno, creo que no me queda nada en el tintero, amigos. Espero que este vídeo os ayude, porque creo que el empleo de acolchado en nuestros cultivos nada más que tiene ventajas. Así que os animo a ponerlo en práctica y ya veréis como una vez que uno se acostumbra a hacerlo, no es un trabajo más. Es una gran ayuda. Y nada más, amigos, aquí lo dejamos por hoy. Os mando un saludo. Os deseo que estéis bien. Y os mando un fuerte abrazo a todos y todas. Hasta siempre.